Buenas tardes, que Dios te bendiga, amada iglesia de nuestro Señor Jesucristo, iglesia Roca Eterna de Salvación, y a todos aquellos que de alguna manera llegan a mirar estos videos, estas pequeñas reflexiones o pequeños temas de la Escritura. Que Dios te bendiga. Empieza la Semana Santa y gracias a Dios tenemos vacaciones y tengo la oportunidad de poder compartir un pequeño mensaje en este horario, y quiero aprovechar el tiempo para compartir contigo alguna parte de la Escritura que se encuentra en el libro de Génesis capítulo 28, para todos aquellos que tienen alguna Biblia y quieren leer la Biblia. Yo quiero leerte una parte de la Escritura que se encuentra en el primer libro de la Biblia, que es Génesis capítulo 28, versículo 15, y quiero compartir una parte de la Escritura precisamente porque hay personas que están pasando situaciones difíciles, situaciones complicadas, y a veces se preguntan por qué me está pasando esto a mí, o por qué me está sucediendo esto a mí, o por qué me llegó esta situación que yo nunca pensé que me fuera a pasar. Entonces hoy quiero compartirte con un tema que es un tema de suma importancia, y le he puesto como título: si Dios está conmigo, ¿por qué me vino esto? Creo que es una pregunta que todos nos hemos hecho en algún momento como cristianos, y a veces por no conocer la Escritura, o porque somos nuevos en el camino del Señor, o por muchas razones tal vez podemos ignorar el motivo de por qué Dios permite que suceden ciertas situaciones en nuestras vidas, cuando Dios ha prometido que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y a veces confundimos esa frase, confundimos esa palabra. Y hoy quiero ilustrarte un poquito, quiero explicarte un poquito qué significa el yo estoy contigo de Dios. Entonces, si Dios está conmigo, ¿por qué me vino esto? Tal vez es una pregunta que tú te has hecho, y quiero leerte una parte de la Escritura que se encuentra ahí en Génesis capítulo 28, versículo 15, y dice de la siguiente manera: He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que tú fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Hasta aquí la palabra del Señor. Podemos mirar aquí en la Escritura que Dios le está haciendo una promesa a un hombre llamado Jacob. Jacob recibe esta promesa de parte del Señor, pero Jacob apenas estaba empezando a tener planes para su vida, y muchas personas hacen planes, muchas personas ya están pasando por situaciones que nunca se esperaban, pero aún así Dios ha prometido a todos aquellos que son sus hijos que Él siempre va a estar con nosotros. Tal vez tú, hermano, amigo, te has hecho alguna vez esta pregunta: si Dios está conmigo, ¿por qué me vinieron estas cosas? Creo que mucha gente en algún momento se ha preguntado esto. Todos nosotros en determinado momento de la vida pasamos por situaciones difíciles, por situaciones complejas, y nos hemos hecho esta pregunta. Y hoy quiero que me acompañes a ver la historia bíblica de este hombre llamado Jacob, que él no estaba solo, tenía una mujer, una esposa, una mujer a la cual él amaba, y él tenía grandes promesas de parte del Señor. Y hoy quiero llevarte a que me acompañes con este versículo que acabamos de leer, porque este matrimonio o esta pareja que es Jacob y Rebeca se acababan de casar, y Jacob amaba mucho a esta mujer. Era Raquel. Jacob amaba mucho a Raquel y trabajó por ella 7 años, y tú ya te sabes la historia. Le entregaron primero a la mayor y luego le entregaron a Raquel, pero Jacob amaba a esta mujer. Ellos dos habían planeado, tenían sueños juntos como cualquier pareja. Les había costado ya 14 años estar juntos, y el tiempo que ellos esperaron para poder casarse. Pero Jacob de repente tiene esta mujer como esposa, y él recibe muchas promesas de parte de Dios. Dios les había dicho que él estaría con él. Yo estaré contigo es una frase muy bonita, más cuando viene de la boca de Dios. Cuando escuchamos esa palabra de Dios, está contigo, o yo estoy contigo, o venimos a la palabra y miramos esa parte de la Escritura, a todos nos gusta, pero a veces no entendemos que no significa lo que nosotros pensamos. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Es Dios hablando a Jacob, es Dios dándole un mensaje a Jacob, y Jacob le creyó al Señor. Eso yo lo puedo ver a través de la Escritura. Podemos mirar que Jacob, como cualquier hombre, le creemos al Señor, pero a veces no sabemos de qué manera van a venir esa respuesta de parte de Dios cuando estamos pasando alguna situación difícil, alguna situación compleja. Pero los primeros meses de casados de este matrimonio, tú sabes, todo matrimonio, todo varón y toda mujer que se casan, empiezan a planear, quieren tener hijos, quieren tener familia,
quieren ser prosperados, quieren tener un trabajo, tener una casa, criar a sus hijos, educarlos, instruirlos y ser felices como cualquier otra familia. Entonces este matrimonio de Jacob se casa con Raquel y pasan los meses y se dan cuenta que Raquel tiene un problema que es un problema muy serio, porque en el tiempo antiguo, más en aquellas épocas, la familia, los hijos, sobre todo los hijos varones, eran una riqueza para la familia. Entonces ellos se dan cuenta que Raquel no puede concebir, Raquel no puede quedar embarazada. Este matrimonio empezaron a recordar las promesas del Señor, y es aquí donde usualmente cualquiera de nosotros nos vienen estas preguntas que a veces nos hemos hecho: ¿por qué está pasándome esto? ¿Dónde está Dios en medio de esta situación que yo estoy viviendo? O si Dios está conmigo, ¿por qué me vino esto? ¿Por qué me está pasando a mí? ¿Qué bueno puede salir de todo esto que me está pasando? Y a veces no nos damos cuenta que es Dios metido en el asunto. A veces pensamos que solamente las cosas buenas vienen de parte del Señor, y cuando caemos en alguna situación difícil pensamos que es Satanás, pensamos que es el diablo, o pensamos que no puede venir de parte del Señor porque nos está lastimando, o por algo, porque de repente llega la enfermedad, o porque de repente estamos pasando alguna situación difícil. Pero siempre, de principio a fin, déjame decirte que Dios no tiene la última palabra. Dios siempre tiene la primera palabra, y como le dijo a él, el propósito que yo tengo en ti lo voy a cumplir, y voy a estar contigo siempre, voy a estar contigo todo el tiempo, yo te voy a cuidar. Es una palabra que debe traer consuelo a nuestro corazón, porque es Dios hablando. Y así como le dijo a él, a Jacob, también nos dice a nosotros: yo estoy contigo. Pero a veces nosotros no entendemos el yo estoy contigo de Dios, porque pensamos que Él no debe de permitir que nada malo nos pase, cuando no es así. Este matrimonio, estaban pasando una situación difícil. Y quiero comenzar mencionando lo que no significa el yo estoy contigo, que a veces nosotros confundimos. Llegamos y de repente le predicamos el evangelio a alguna persona y le decimos la siguiente frase: ven a los pies del Señor Jesucristo y se acabaron tus problemas. No podemos predicar un evangelio de esa manera, porque el Señor Jesucristo mismo dijo que en este mundo tendríamos aflicciones. Pero nos dio una promesa y nos dijo: pero confíen, yo he vencido al mundo. Él dijo también en la palabra, Él dijo que no nos dejaría solos, que no nos dejaría huérfanos, sino que enviaría al Espíritu Santo, el Consolador, y prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, el yo estoy contigo de Dios no significa que estarás libre de problemas. Tal vez eres un cristiano, y eres un cristiano que amas al Señor, eres un cristiano que lee la palabra, tienes una vida de oración, te congregas regularmente, amas a los hermanos, cumples con toda tu responsabilidad como pueblo del Señor, como cristiano, y aún así tú puedes darte cuenta que probablemente en este mismo instante estés pasando alguna situación muy difícil, muy complicada, y tal vez te puede visitar la duda o esta pregunta: ¿por qué me está pasando esto? Pero en la palabra encontramos la respuesta. A veces nosotros pensamos que el yo estoy contigo de Dios, amado hermano, significa que no vamos a pasar crisis, que las crisis o los problemas no van a tocar a nuestra puerta, o que la enfermedad no puede llegar a nuestros cuerpos, o tal vez alguna crisis financiera o cualquier situación. A veces confundimos el yo estoy contigo de Dios con pensando: Dios no puede permitir que algo malo llegue a mi vida, cuando no es así. Recordemos que la palabra del Señor dice en San Juan capítulo 16 versículo 33 lo siguiente: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Dice: yo he vencido al mundo. Ahora, hermanos, como todos nosotros, como seres humanos, a veces tratamos de resolver los problemas y nos olvidamos del Señor. Lo mencionamos con nuestros labios, decimos que tenemos puesta nuestra confianza en el Señor, pero en realidad lo dejamos al último. Y lo mismo le pasó a Raquel. Raquel ahora intenta arreglar el problema, esta situación que ella está pasando. Ella no puede tener hijos, pero recuerda que en el tiempo antiguo, cuando tenían alguna criada o alguien que estaba a su servicio, ellas tomaban a esa mujer y se la presentaban a su esposo, y cuando esa mujer estaba pariendo a los hijos, ella se sujetaba sobre sus rodillas, porque ese hijo le pertenecía a la dueña. Y en este caso Raquel agarra y hace esa parte, que quiso ayudarle al Señor, como tú y yo muchas veces intentamos ayudarle al Señor y echamos a perder las cosas. Y creo que ya lo sabemos, tenemos un hombre que es el padre de la fe, y miramos que él intenta ayudar al Señor. Dios le da una promesa, que Sara iba a engendrar, iba a tener un hijo, era la promesa de parte del Señor. Pero Sara también se apresura y le quiere ayudar a Dios, al igual que Abraham, y echaron a perder las cosas, y de ahí surge Ismael. Pero en esta ocasión
esta mujer llamada Raquel le pide a Bilha, su sierva, que se acueste con su esposo. Ella le pide a Jacob que por favor tome a su criada, a su sierva, para que dé a luz un hijo y que ese bebé cuando naciera cayera sobre sus rodillas y ese hijo iba a ser de ella. Pero fíjate lo que dice Génesis capítulo 30 versículo 3. Y ella dijo: he aquí mi sierva Bilha, llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Pero Raquel, amados hermanos, no estaba satisfecha. Bilha concibió nuevamente y dio a luz a otro hijo otra vez, pero Raquel no estaba satisfecha. A veces nosotros intentamos ayudarle al Señor, estamos pasando por situaciones difíciles, creemos y sabemos de la palabra que Él ha dicho que estaría con nosotros, pero casi por lo regular lo dejamos al último. Corremos para todos lados, pedimos ayuda para todos lados, pero se nos olvida verdaderamente que es Dios de principio a fin que está metido en el asunto. Cualquier situación que tú estés pasando, déjame decirte algo, Dios ya lo sabe. Si tú eres un hijo o una hija del Señor y estás pasando por momentos difíciles, alguna crisis emocional, alguna crisis financiera, alguna enfermedad que ha tocado a tu familia, o estás pasando por algún momento difícil, el yo estoy contigo de Dios sigue estando presente. Y déjame decirte algo, Dios verdaderamente está contigo. A veces nosotros intentamos hacer lo que hizo Raquel. Raquel quiso ayudar al Señor, pero ella no encontraba satisfacción. A ella se le había olvidado algo. Es Dios el que espera que nosotros abramos nuestros labios y nos acerquemos a Él. Así como un padre amoroso espera que su hijo le pida cuando tiene alguna necesidad, así Dios nos trata a nosotros. Es un Padre lleno de amor, es un Padre bondadoso, un Padre lleno de misericordia, y Él siempre está esperando que nosotros nos acerquemos confiadamente a Él. ¿Recuerdas ese versículo que viene en la Escritura? Que todos recitamos, todos lo conocemos, todos lo mencionamos y decimos que nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero a veces solamente lo tenemos en la cabeza, pero en realidad no lo practicamos, no lo vivimos y lo dejamos al último. Cuando las cosas verdaderamente se ponen difíciles y vemos que no tenemos la solución, es en el momento cuando nosotros verdaderamente queremos escuchar algo de parte del Señor, siendo que desde un principio nosotros deberíamos de correr al Señor. Esta mujer quiso hacer algo, trajo a su sierva, se la presenta a su esposo para que la tome como mujer, para que de ahí surja un hijo. Pero yo te hago una pregunta: ¿será que eso es lo que Dios quería para ellos cuando Dios ya le había dado una promesa a Jacob? Ya le había dicho a Jacob que él iba a estar con él, y Raquel sabía que Dios estaba con ellos, pero aún así, ¿será que era lo que Dios quería para ellos? ¿Por qué es que todos nosotros como seres humanos en las crisis perdemos la cabeza, se nos olvida quién es Dios? Empezamos a consultar a medio mundo, pedimos ayuda a todo el mundo, pedimos ayuda al pastor de la iglesia, a los hermanos de la iglesia, empezamos a cuestionarnos, empezamos a hacer muchas preguntas, pero se nos olvida en realidad que el que es nuestro proveedor de principio a fin de todas las necesidades que nosotros tenemos es el único Dios verdadero en el cual nosotros debemos de poner nuestra confianza. Las crisis nos van a atacar en algún momento, van a llegar las situaciones difíciles, van a llegar esos momentos en los cuales no debemos dejar a Dios al último. A veces de verdad, hermano, estamos pasando alguna situación y esperamos que todo mundo clame al Señor, y los últimos que en clamar somos los que estamos pasando alguna situación compleja. A veces hay rodillas orando por ti, clamando por ti, y el único que no se acuerda de clamar al Señor es uno mismo. No sé si de repente nos bloqueamos por la situación que estamos pasando, se nos nubla la vista, se nos olvida que es Dios el que ha prometido estar con nosotros, y a veces nosotros hacemos lo mismo que hizo Raquel. Pedimos ayuda con todos, buscamos a todo mundo y esperamos que todo mundo haga algo por nosotros, cuando es Dios el que ha dicho que estaría con nosotros y que estaría pendiente de nosotros, que nos iba a cuidar, que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Déjame decirte algo. Esto ha pasado siempre, y yo no quisiera que tú te decepcionaras de tus hermanos en la iglesia, de tus familiares en casa. No quisiera que tuvieras una decepción, porque cuando llegue el momento difícil, muchos de aquellos que dicen que te aman, vas a sentir que te dan la espalda, te vas a sentir solo, vas a sentir que caminas tú solito, que nadie te ayuda, que nadie tiene cuidado de ti. Pero déjame decirte que tú estás equivocado. Tal vez ellos no van a sentir el mismo dolor que tú, no van a tener la misma angustia y la misma preocupación que tú, pero eso no quiere decir que tus hermanos no estén pensando en ti. Ellos van a doblar sus rodillas, tal vez ellos van a brindarte algún apoyo, pero déjame decirte que el que ha prometido que va a ser tu proveedor y tu ayudador es Dios. No hay nadie fuera de Él. El Señor mismo dice a través de la Escritura que aunque tu padre y tu madre te abandonen, con todo eso Jehová te recogerá. Es Dios el que ha prometido, y Raquel se le olvida, y hasta el versículo 22 de ese capítulo, del capítulo 28, encontramos que ella recordó algo, y dice en ese versículo
menciona que Dios escuchó a esta mujer. Se menciona que Dios oyó la voz de Raquel, porque entonces Raquel es allí donde Raquel se quiebra, Raquel se acuerda de Dios, Raquel recurre a Dios, ya no recurrió a su esposo, sino que recurrió a la oración, vino a Dios, clamó al Señor, y es ahí cuando Raquel recibió un milagro. En el vientre de Raquel de repente se formaba un pequeño bebé, y ese bebé no era cualquier hombre, era un hombre que Dios ya había determinado y había puesto un propósito que iba a tener, y salía de una mujer estéril, una mujer que se acordó de clamar al Señor en medio de su angustia, en medio de su tristeza, en medio de su situación difícil. Así como tú y yo a veces nos olvidamos, nos bloqueamos, se nos olvida que es Dios que ha prometido cosas a nuestra vida, se nos olvida que es Dios el que ha dicho: no te dejaré, no te desampararé, siempre estaré contigo. Todos nosotros hemos pasado situaciones difíciles. Yo no soy la excepción. Estoy seguro que tú, si me estás escuchando, han llegado momentos en que te ha visitado la soledad, la tristeza, donde tú has estado para todo mundo y de repente nadie está para ti. Pero ¿sabes algo? Es ahí lo impresionante y lo maravilloso de Dios. Dios es el único que jamás nos falla. Dios es el único que jamás nos abandona. Génesis capítulo 30 versículo 22: y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios y le concedió hijos. Hasta que Raquel se dio cuenta que el problema no lo podía resolver su esposo, no lo podía resolver su sierva, ni nadie más. Dice que ella recurrió al Señor y clamó a Dios, y cuando oró, ¿qué crees? Ahí vino un milagro, ahí viene la respuesta de Dios, certera. No hizo ruido el Señor, simplemente Raquel de repente empezó a sentir algo en el vientre empezó a crecer, tal vez se cortó la regla y se dio cuenta que había un milagro de parte del Señor para su vida. ¿Cuándo sucedió eso? Cuando dejó de pensar en el hombre, cuando dejó de recurrir al hombre y se acordó del Creador, del arquitecto del universo, de aquel que da la vida, de aquel que quita la vida, de aquel que ha dicho y ha prometido: no te dejaré, no te desampararé, siempre estaré contigo, todos los días, hasta el fin del mundo. Es entonces que miramos aquí en este capítulo, en el versículo 22, que se acordó Dios de Raquel. Raquel recurrió al Señor. Miremos, amados hermanos, en Génesis capítulo 30, versículo 22 al versículo 24. Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos, y concibió y dio a luz un hijo, y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José. ¿Te das cuenta del clamor de una mujer que ella no sabía el tipo de hijo que le iban a enviar? Salió José, que era el segundo señor de todo Egipto. Era un hombre que traía un propósito de parte del Señor, y salió de una mujer estéril. Cuando esta mujer estéril recibe un milagro de parte del Señor, Dios no le mandó cualquier hijo, le mandó un hombre que le iba a servir, un hombre que le iba a amar, un hombre que iba a ser obediente, un hombre que hasta la fecha seguimos encontrando plasmadas en la letra de estas Biblias que leemos, que José fue fiel al Señor. Y dice: y llamó su nombre José, diciendo: añádame Jehová otro hijo. ¿Qué tuvo que hacer Raquel entonces, hermano? Recurrir a los hermanos. Se enojó porque sus hermanos no la estaban apoyando. Se enojó porque la sierva no estaba satisfaciendo el deseo que ella tenía. Se enojó con su esposo. Yo no sé qué pasó con Raquel por su cabeza. No sé si empezó a preguntarse, como muchas veces nos preguntamos: ¿por qué me está pasando a mí? ¿Por qué, si yo soy una persona que ama al Señor, que oro, que leo la Biblia, me consagro, apoyo para el servicio de la obra, por qué me están pasando estas cosas? La pregunta es: ¿y por qué no? ¿Por qué no nos tienen que pasar? Si Dios ha determinado algo en nuestras vidas, te puedo asegurar algo: Dios es sabio, y en medio de cada situación que nos esté pasando, es Dios trabajando con nosotros. ¿Recuerdas esa frase? El vaso de barro le ha de decir al alfarero: no me hagas de esta manera, no hagas esto conmigo. No, el alfarero es sabio, él puede hacer lo que quiera con el barro. Y a veces, amado hermano, cuando estas situaciones llegan, de verdad que duele. Llega un momento, no sé si te ha pasado, que te arrinconas en tu cuarto, en tu casa, en un rinconcito de la iglesia, doblas tus rodillas, estás triste con todo mundo, estás decepcionado de todo mundo, nadie te responde como tú esperabas, nadie te trata como tú quisieras, nadie le da solución a tu problema. Pero es ahí cuando de repente te acuerdas que hay un Dios soberano, un Dios que ha prometido y que sus promesas las cumple. Y cuando nos recordamos eso y doblamos las rodillas y en humillación le pedimos al Señor que nos ayude, ¿qué crees? Ahí está el Señor, extendiendo su mano poderosa. Raquel tuvo que abrir sus labios, tuvo que orar,
tuvo que buscar a Dios para recibir un milagro en su vientre. Y yo te estoy diciendo algo en esta tarde. Yo no estoy hablando de que tal vez quieres recibir un milagro. No, pero te estoy diciendo algo. Dios yo estoy contigo de Dios no es como tú y yo nos lo imaginamos, que vamos a estar libres de problemas o de situaciones difíciles. No, nos van a visitar los momentos difíciles. José, siendo un hombre temeroso del Señor, estuvo en una cárcel. Estuvo en muchos lugares en situaciones complejas. Estuvo en un pozo que sus propios hermanos lo metieron. Y él no se enojó con sus hermanos. Él no los amenazó. Él podía, si quería, después haberlos encarcelado y meterlos ahí por las cosas que le hicieron. No, él los seguía amando. No te enojes con los demás. No te enojes con nadie por la situación que estés pasando. No le eches la culpa a nadie. Clama al Señor. Ora al Señor. Dale gracias. Pídele que quite esa neblina de tus ojos que te impiden ver por qué están sucediendo las cosas, y acepta todo lo que venga de Dios. Eso hizo José. José no entendía, y tal vez él pudo haber dicho, como muchas veces decimos, ¿por qué a mí? Pero José era un hombre obediente. Tal vez decía, Señor, he guardado tu palabra, me mantengo fiel a ti, mira, no he querido pecar, no quise tomar a aquella mujer que se me ofreció, que era la esposa de mi amo, ¿y por qué me están sucediendo estas cosas? No, el tiempo que José estuvo encarcelado, todo el tiempo que él estuvo ahí, todo lo que él hacía era prosperado, porque Dios tenía un plan y un propósito en la vida de José. Mira, hermano, ¿qué milagro tan grande le hace Dios a Raquel? Le dio a luz nada más ni nada menos que a José, el que años después sería el segundo señor de todo Egipto, y que iba a bendecir a toda su familia, a todo su pueblo, que iban a pasar una gran hambre. Qué tremendo, ¿no? Que de repente Raquel se acuerda que hay un Dios que hizo una promesa: yo estaré contigo. Se la hizo al esposo: yo estaré contigo. Y cuando entendemos esa frase, yo estaré contigo, entonces nosotros ahora debemos de saber qué significa entonces el yo estoy contigo de Dios según la Escritura. ¿Qué significa esa parte de yo voy a estar contigo? Bueno, perdón, mira que anda cayendo aquí algo. ¿Qué significa eso? El yo estoy contigo de Dios significa que cuando tú estés pasando por problemas, debes de llamarle. Dios te ha dado dos rodillas, te ha dado una boca, te ha dado una voz, y las veces que tú lo necesites, lo único que tienes que hacer es doblar tus rodillas y preguntarle al Señor. Tal vez no entiendas lo que está pasando, tal vez la situación que estés pasando sea muy delicada, muy grave, pero aún así Dios está pendiente de ti. Significa que cuando tú estés en crisis, Él te ayudará. Te va a ayudar a salir de cualquier situación que estés pasando. Va a poner medios, va a derramar su gracia, te va a dar fuerza, va a fortalecer tu espíritu. Cualquier situación, por difícil que sea, Dios te va a dar la sabiduría, te va a dar la fuerza, te va a dar la fortaleza. ¿Recuerdas a Jacob? Un hombre conforme al corazón de Dios. Cualquiera diría, ¿por qué le pasó eso a Job? Todos pensaríamos, ese hombre estaba bien prosperado y él debió haber estado prosperado todo el tiempo porque era un hombre obediente. Pero resulta que a Dios le plació en su soberanía permitir que a Job le quitaran a 10 hijos de un solo trancazo. Mira, amado hermano, amado amigo, si a mí me fuera arrancado uno de mis hijos, créeme que sentiría que me muero. Jacob, Job y José pasaron situaciones muy complejas. Y Job, de repente, 10 de sus hijos, los cuales eran el motor de su vida, como decimos. Pero hoy podemos ver claramente que fue Dios el que permitió todo eso, y aunque en su momento no lo entendía, fue Dios el que le dio fortaleza, fue Dios el que le enseñó muchas cosas, y fue Dios el que le dijo a Job que lo iba a bendecir. Él estaba bendecido por el Señor. Pero de toda esa crisis que Job pasó, Dios le ayudó a salir, Dios le ayudó a entender, Dios le dio sabiduría. Y creo que tú y yo no estamos pasando ninguna de esas situaciones como Job, o como la de los otros siervos del Señor. Entonces significa el yo estoy contigo de Dios, significa que Él te va a guiar para que no tropieces, para que tomes buenas decisiones. De repente pasa algo en la iglesia. Yo soy pastor de una pequeña congregación. Déjame decirte algo. A veces yo pienso que nadie me ama. ¿Por qué? Porque cuando paso situaciones difíciles pareciera que nadie está para uno. Pero déjame decirte algo, he aprendido algo. Tal vez yo no veo a un hermano de la iglesia que venga a darme un abrazo, a darme tal vez una palabra de ánimo, pero yo estoy completamente seguro, ahora lo entiendo, que a pesar de que no vengan y me den un abrazo, sus rodillas oran por mí. No dudo de que estoy en pie por cada oración, porque estoy seguro que aunque mis ojos no lo vean, la iglesia a la cual amo
dobla tus rodillas por este hombre débil. Es el yo estoy contigo de Dios. Me he sentido solo muchas veces, pero nunca he estado abandonado. Nunca Dios me ha dejado. He fallado muchas veces, como pastor, como esposo, como padre, como hermano, y aún así Dios sigue estando conmigo. Tal vez he ofendido muchas veces también, y Dios sigue estando conmigo. Dios no nos abandona. Él dijo que estaría con nosotros y Él está con nosotros. Significa el yo estoy contigo de Dios, que debemos aprender a depender de Dios. Las situaciones a veces nos sacan lágrimas, nos angustiamos, nos preocupamos, corremos de un lugar a otro. No entendemos lo que sucede a nuestro alrededor. Queremos buscar culpables, queremos justificarnos, queremos hacer muchas cosas. Pero Dios está contigo. Dios está conmigo. Aunque yo no entienda las situaciones que pasan en mi vida, aunque tú no entiendas todo lo que te está sucediendo, todo lo que te está rodeando, déjame decirte algo. Dios ha prometido que está contigo y está contigo. Él no falla su promesa. Yo te puedo fallar mañana, se me puede olvidar, pero Dios no. Dios no tiene falta de memoria como tú y yo, que a veces hablamos a la ligera y prometemos cosas, y cuando llegan los momentos difíciles lo olvidamos, pero Dios no. Entonces el yo estoy contigo de Dios significa que tú y yo como cristianos debemos aprender a depender completamente del Señor. Debemos aprenderlo. Esa es una tarea difícil, más cuando sientes que el mundo se te derrumba, más cuando sientes que nadie está contigo. Es difícil a veces aprender a depender del Señor. El yo estoy contigo de Dios significa que debes invitarlo a Él siempre, que sea tu ayudador, que Él sea tu fuerza, que sea tu fortaleza, que sea tu ayuda. No conozco, déjame decirte, no conozco absolutamente a nadie que haya invocado el nombre del Señor y que Dios no lo haya escuchado. Todo aquel que humilla su corazón, que se arrepiente y lo busca y clama a Dios en medio de la angustia, Dios lo escucha, Dios le responde. Él mismo lo dijo el Señor Jesucristo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Isaías 41:10. Son versículos que tú y yo no sabemos de memoria, que los recitamos, pero me vas a dar la razón cuando ha llegado el momento difícil y que te sientes solo. Se te ha olvidado este versículo. Lo tenemos aquí en la cabeza como algo intelectual, pero eso nos olvida que debemos aplicarlo en nuestra vida, en nuestro corazón. No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, te sostendré con la diestra de mi justicia. Y déjame decirte, ¿sabes quién dijo esa frase? El profeta Isaías, pero inspirado por el Espíritu Santo. Y esa frase es para ti y esa frase es para mí también. La respuesta de Dios a la oración de una mujer que clamó fue respondida. Esa respuesta de parte del Señor fue mucho mejor que los intentos humanos de Raquel para resolver el problema que tenía. Déjame decirte algo. Yo te invito en esta hermosa tarde. Tal vez me conoces, tal vez no me conoces, pero tal vez llegues a escuchar este pasaje o esto que te estoy explicando hoy. Déjame decirte, va a haber muchos momentos, te vas a sentir solo. Vas a sentir que caminas solo. A veces tu propia familia vas a sentir que te da la espalda. Pero Dios no lo hace. ¿Qué tengo que hacer, pastor? La respuesta es tan sencilla. Simplemente tienes que platicar con Dios. Acércate al Señor. Acércate con confianza. Pero pastor, yo le he ofendido bastante. Entonces arrepiéntete, pídele perdón. Y ahora platícale tu problema. Déjame decirte que el Salmo capítulo 22 menciona. Es un salmo mesiánico y dice que cuando el pueblo de Israel cometía faltas, cometía pecados, a pesar de que ellos se habían equivocado, Dios los escuchaba. Dios siempre inclina su oído cuando hay una persona que humildemente se acerca al Señor, reconociendo que somos personas que fallamos, que le faltamos al Señor, pero que aún así confiamos en la promesa del Señor. Raquel no fue hasta que ella humilló su corazón, hasta que oró al Señor, que Dios le respondió su oración cuando miró un corazón quebrantado. Raquel, esa mujer que se le colgaba de la túnica a su marido: dame hijos o me muero, ahora podía cargar en sus brazos
a un pequeño llamado José. ¿Te puedes imaginar el dolor de su madre el día que se enteró que a José le dijeron sus hermanos que lo había devorado una fiera del campo? Que trajeron la túnica llena de colores, manchada de sangre. ¿Te puedes imaginar el corazón de esa mujer? ¿Te puedes imaginar el corazón de ese padre? Y José no se quejó. José obedeció al Señor. Y tal vez su familia merecía que José los aborreciera y que guardara un resentimiento, pero José los amó. Al final los ayudó. Fueron bendecidos por todo lo que Dios quería cumplir en la vida de Jacob, en sus hijos, su esposa, su descendencia. Y déjame decirte que tú y yo no somos la excepción. Si Dios ha planeado algo en nuestras vidas, estoy completamente seguro que aquel que nos ha llamado la va a cumplir. Tenemos nosotros que hacer lo que hacen estas personas. El secreto es tan sencillo como orar, como quebrantar el corazón delante del Señor. Raquel recibió respuesta. Otro hombre llamado Sansón le falló al Señor. El Espíritu de Dios se apartó de él. Y en los últimos días de su vida clamó al Señor, se arrepintió, pidió perdón y el Señor le respondió. David, un hombre que hasta la vez lo seguimos mencionando por el pecado que cometió, por las cosas que hizo, pero dice que él oró al Señor. Y tienes el Salmo 51, un hermoso salmo, y el Señor lo restauró, el Señor lo levantó, el Señor le regresó el gozo de su salvación. ¿Puedes darte cuenta? La Biblia está llena de hombres defectuosos como tú y como yo, que en los momentos difíciles, en las crisis, han clamado al Señor y Dios los ha escuchado. Hago una pregunta en esta tarde para terminar con este pequeño mensaje. ¿Has orado? ¿Estás pasando alguna situación difícil? ¿Has orado al Señor? Y no hago referencia a esas oraciones que a veces hacemos, oraciones tan superficiales que nos hincamos y le decimos: Señor, te doy gracias, ayúdame. Sin verdaderamente exponer nuestro corazón delante del Señor, de cómo nos sentimos, de lo que pasa en nuestras vidas, de lo que nos rodea. A veces simplemente oramos y nos levantamos y decimos: he puesto las cosas en las manos del Señor, cuando a veces no es cierto. No has confiado en el Señor. Has orado por orar, pero déjame decirte que la oración sincera es la que le agrada al Señor. Exponle a Dios tus miedos, incluso en cualquier situación que estés pasando. Esta mujer oró, porque déjame decirte algo. Aquel que te hizo la promesa: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo, no va a fallar. Tal vez la respuesta no llegue como tú la quieres, tal vez la respuesta no venga como tú te la imaginas, pero que de que Dios responde a tu oración, Dios responde. Él espera que le llames, Él espera que le pidas ayuda, Él espera que tú ores, que clames. Así como un niño, cuando necesita algo, se acerca a su padre confiadamente y le pide que le dé. Déjame decirte que Dios hace lo mismo con nosotros. Cuando nos acercamos confiadamente, Dios responde. Dios no es un ogro, no es un hombre que está sentado en un trono con un látigo. No, Dios es un Dios amoroso. Podemos fallar todos. Te puedo asegurar algo. Tal vez te ha fallado tu familia, o tal vez tú le has fallado a tu familia. Tal vez te ha fallado la iglesia, o tal vez tú has fallado como iglesia. Tal vez tú has esperado algo más de las personas, pero tal vez tú no has dado lo mismo. Pero déjame decirte, Dios no es como nosotros. Dios es un Dios lleno de amor, de misericordia, de bondad, es piadoso. Y es ahí donde tú y yo tenemos garantía de cada una de sus promesas. Él no es como el hombre. Lo que Él ha dicho, Él hará. Y si ha prometido que va a estar contigo y conmigo todos los días hasta el fin del mundo, no lo dudo. ¿Por qué? Porque salió de la boca de Dios. En el muro derecho de nuestro Señor Jesucristo hay una leyenda que dice: fiel y verdadero. Así que, amado hermano, amado amigo, si Dios está contigo, créele. Si lo ha prometido, créele. Y si de repente estás pasando alguna situación difícil en este mismo instante, platica con el Señor y cree cada una de sus promesas. Y la respuesta que Dios te envíe, acéptala como venga. Dios no te va a abandonar, Dios no te va a dejar. Él está con nosotros. Así que recuerda, el amor de Dios no es como nuestro amor. Nuestro amor a veces es condicional. Si me tratas bien, te trato bien. Si me das, te doy. Dios no. Dios no es como tú y no es como yo. Él es un Dios lleno de bondad. Él es un Dios lleno de amor. Y si te ha tomado como hijo, estoy seguro que su hijo clama
que su hijo se acerca, no dudo que Él te dé respuesta. Así que ya lo sabes, amado hermano, amado amigo, que Dios te bendiga, que Dios te dé sabiduría y que aprendas lo que significa el yo estoy contigo de Dios. Buenas tardes, que el Señor te bendiga.